Hola, muy buenos días. Shabbat Shalom. Un bendecido sábado para los miembros de la gran familia del Clamor de Medianoche. También saludamos el resto de los hermanos que se contactan o se conectan con nosotros en diferentes oportunidades. Vamos a dar comienzo esta mañana al estudio de la palabra de Dios y lo haremos como siempre, pidiendo y orando por su presencia. Así que les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar juntos. Padre que estás en los cielos, pedimos en este momento que te pueda mover en nuestro medio. Vamos a abrir tu palabra, así que nuestra mente, nuestro corazón esté limpio de prejuicio y que podamos aceptar la sabiduría que solo emana de ti, que podamos entender el mensaje que has preparado para nosotros en esta oportunidad. Lo pedimos todo en esta ocasión, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a comenzar la historia. El sábado pasado hablamos sobre un profeta, el varón de Dios y el profeta viejo. Hoy en día vamos a ver otra historia de la Biblia sobre otro profeta. Hablamos del profeta Micaías. Vamos a ver qué es lo que tiene que enseñarnos a nosotros la experiencia de Micaías. Pero también hay otros personajes involucrados en esta historia. Está el rey Acab, el rey Josafat. Ambos tienen cosas que enseñarnos a nosotros, pero también está Dios, también está Satanás como protagonistas en esta historia. Y vamos a ver el juego y las cosas, cómo es que se manejan, cómo es que suceden las cosas a nuestro alrededor. Vamos a entender por qué se van a perder los que se van a perder. Vamos a entender la posición del rey Josafat. Es una posición bien peligrosa para este tiempo y en realidad este es el mensaje central en el estudio, la posición de Josafat, aunque mayormente se trata del profeta Micaías. Así que vamos a dar comienzo al estudio y ahí ustedes tienen en pantalla Segunda de Crónicas, capítulo 18, y vamos a estar leyendo también de Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a estar alternando ambos libros y entonces comenzamos con Segunda de Crónicas. Dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Y fíjense que en esta ocasión vamos a entender lo que hizo Josafat, la respuesta de Josafat. Vamos a entender la unión que Josafat tenía con Acab. ¿Sería buena? Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Algunos años después de ascender al trono, Josafat, ya en el apogeo de su prosperidad, consintió en que su hijo Joram se casara con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Mediante esta unión se estableció entre los reinos de Judá y de Israel una alianza que no se conformaba a lo que Dios quería y que en un tiempo de crisis atrajo un desastre sobre el rey y sobre muchos de sus súbditos. Vamos a entender algo. Se trataba de Acab, que era rey de las 10 tribus de Israel. Y se trataba de Josafat, que era rey de Judá. Y dice la sierva del Señor que Dios no estuvo de acuerdo con esa unión. Hoy en día Dios quiere decirnos a nosotros o quiere mostrarnos cuáles son las uniones que tenemos y con quiénes la tenemos. Los vínculos que tenemos y con quiénes lo tenemos. ¿Estará Dios de acuerdo con los vínculos que tenemos o estará Dios en desacuerdo? Y eso es parte de lo que vamos a ver en esta parte de la historia. Y dice el siguiente texto en Primera Reyes 22:4. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Ahora, esta respuesta
de parte de Josafat estuvo mal. Porque tienes que meditar siempre con quién te unes y por qué te unes a esta persona. ¿Cuál es tu círculo de amistad? De hecho, ¿sabías que somos el reflejo de las 5 personas más allegadas a nosotros? No sé si habías pensado en eso. Me llamó la atención cuando conocí este asunto. Si somos el reflejo de las 5 personas más allegadas a nosotros, pues creo que entonces deberíamos tener mucho cuidado con quiénes nos relacionamos. Y aparentemente muchos piensan que se trata de relacionarnos con personas no cristianas. Pero vamos a ver algo mucho más profundo. Resulta que cuando nos unimos a las personas equivocadas, sucede que o se nos pegan los malos hábitos o perdemos los buenos hábitos. Dije las dos cosas, la misma cosa de diferentes formas, de dos formas. O se nos pegan los malos hábitos, que es malo, o perdemos los buenos hábitos, que es lo mismo. Y usted me dirá, hermanos, pero el círculo de amistad que yo tengo no son con mundanos ni con no cristianos. Los míos son con hermanos de la iglesia. Y yo te podría preguntar, ¿con cuáles hermanos? Alguien en una ocasión me dijo, ¿acaso Dios hace acepción de personas dentro de la iglesia? Los hermanos de la iglesia son todos iguales. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. Este es el consejo de Pablo a los corintios. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y cualquiera pensaría, bueno, los fornicarios obviamente son personas que no temen a Dios. Pero ¿de qué fornicarios estaría hablando Pablo? ¿Existirán fornicarios cristianos? Sigue diciendo Pablo en versículo 10, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, no se trata de los de este mundo. ¿Y de qué avaros o fornicarios o ladrones se trata? Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y este fue el consejo de Pablo. Este es el consejo de Dios para nosotros. Por eso es que Dios no estuvo a bien en unirse, en que Josafat se uniera al rey Acab. Y hoy en día ustedes dirán, ¿existen fornicarios cristianos? ¿Avaros cristianos? ¿Ladrones cristianos? ¿Mentirosos cristianos? ¿Borrachos cristianos? Claro que sí, tristemente. ¿Y quiénes son los borrachos cristianos? Bueno, si lo llevamos al ámbito espiritual, son aquellos que están mezclados con doctrinas de Babilonia. Y por eso yo les contaba el sábado pasado la experiencia de esta hermana que me llamó de allá de Europa, contándome de cómo estos hermanos le habían engañado, presentándole un plan que era aparentemente el plan de Dios para este tiempo, formar un puesto de avanzado. Y esta pobre hermana estaba alarmada, no tanto por la estafa que estos hermanos le causaron, no estamos hablando ni de 5,000 ni 10,000 euros, estamos hablando más de 50,000 euros. Pero se alarma porque vino de parte de ellos, de parte de personas que tú crees que son, pero no lo son. Que aparentan ser algo, pero no lo son. Y tristemente, todos estamos pasando por esto. Y si hablamos de la iglesia nominal, podemos presentar muchas cosas sobre la iglesia nominal, los miembros que la conforman. Pero hoy en día hablamos de personas un poquito más íntimas. Y el problema está, hermanos, y es lo que vamos a ver en la historia de Josafat y de Acab con Micaías. A veces pretendemos engañar a Dios, o mejor dicho, pretendemos engañar al hombre. Y sabes que al hombre se le puede engañar,
fácilmente. A mí me puede engañar fácilmente. Pero no se trata de que estás engañando al hombre, se trata de que estás engañando a Dios. Y cuando Pablo habla de estos avaros, de estos ladrones, se refiere a gente que aparenta ser, pero no es. Y esta es la unión que Dios no quería de Josafat con Acab. Porque Acab era un avaro, era un fornicario espiritual, era un adúltero, era un borracho, era un ladrón. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Y este hermano que le estaba hablando, tristemente, hermanos, cuando estamos con nuestra actitud o el espíritu que tenemos dentro, no es el espíritu de Dios, el pecado nos pone tontos. Porque este hermano al final de la jornada le puso precio a su cabeza. Por $1,000 se atrevió a pretender engañar. Por $1,000 se ha puesto en anatema, a menos que se arrepienta y cambie su forma de pensar y rectifique y restituya lo que se ha robado. Por eso es que en esta ocasión tenemos que tener en mente, y yo le decía a esta hermana, tristemente tenemos que lidiar con este asunto de hermanos que parecen ser y no son, pero Dios nos dice a nosotros, no quiero vínculo con ellos, y Dios permite la crisis para que entendamos, no puede haber vínculo con este tipo de personas. No estamos hablando de rechazo, no estamos hablando de no mirarle más la cara, no estamos hablando de no ayudarle, estamos hablando de no tener un vínculo personal con este tipo de personas. Y por eso es que la sierva del Señor dice en su siguiente cita, entusiastamente Josafat concordó, pero luego recapacitó aprensivamente, sintiendo la necesidad de una confirmación de parte del Señor, le preguntó a Acab dónde podía preguntársele a un profeta en cuanto a la empresa. Y esto es algo que deberíamos hacer siempre. Deberíamos contar con Dios. Y yo le decía a esta hermana que hablaba conmigo, hermana, tenemos que aprender a consultar con Dios y a escuchar la voz de Dios, a permanecer un poco en silencio para ver qué es lo que Dios está preparando para nosotros. Miren cómo dice Primera de Reyes 22:5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Obviamente, al rey de Israel, a Acab, no le interesaba consultar la palabra de Jehová. Pero Josafat sí. Y esto es algo bueno. ¿Qué debería ser lo primero en cada uno de nosotros frente a los tiempos en que vivimos? Lo primero que debería hacer o que deberíamos hacer es consultar a Jehová. ¿Y cuáles son las formas principales de consultar a Jehová? Y la gente dice, hay muchas. Hay dos principales. Oración y estudio de la palabra. Y hay hermanos que dicen, pero podemos consultar a otros hermanos y Dios nos puede hablar a través de esos hermanos. Es cierto. Pero primero tenemos que aprender a consultar con Dios en oración. Primero mi experiencia con Él y con su palabra. Y luego poderme escuchar al resto de las personas que nos hablan. Y entonces cuando ya tú conoces la palabra de Dios, cuando has intimidado con Él en oración y alguien viene y te habla, si lo que te habla confirma lo que Dios te había dicho, o sea, si coincide con lo que Dios te había dicho, entonces podrás decir ciertamente, Dios me ha confirmado su palabra. Por eso es importante. Y es por eso que es importante conocer por nosotros mismos la palabra de Dios también, para poder discernir al mismo tiempo quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo y quiénes no lo son. Porque este es el problema por el cual estaba enfrentando a Josafat. Se pone primero en alianza con un rey que no debía ser y ahora se va a meter en problemas. Y dentro de eso, Josafat tiene momentos de lucidez, momentos donde dice, espérate, tenemos que consultar a Jehová. Es momento, esto no podemos salir a la guerra si no consultamos a Jehová.
Pero vamos a ver que consulta a Jehová. Él descubre más adelante que Dios no está de acuerdo con esta guerra y aún así persiste en la idea de continuar. Vamos a ver la historia, continuamos la historia. Ahora vamos a ver Primera de Reyes, el capítulo 22, y ahora los versículos 6 y 7. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y me llamó la atención de este asunto de Josafat. Tienes que saber reconocer a los profetas o al maestro o al líder de Jehová, porque no hablan igual. Y eso fue lo que le pasó a Josafat. No enseñan igual, no interpretan igual las escrituras, no exhortan igual las escrituras. Y qué bueno que Josafat se dio cuenta de esto. Miren cómo dice la sierva del Señor. Como Josafat, los cristianos de la actualidad deben detectar el aire de engaño e ilegitimidad mientras escuchan el mensaje de aquellos que falsamente pretenden hablar en el nombre de Dios. Deben saber rápidamente cómo aplicar las pruebas de un profeta genuino. Nadie debería confundirse en cuanto a cómo puede determinar si un profeta es falso o verdadero. Es importante, pero no sabrás discernir quién es falso o verdadero si no conoces la palabra de Dios, si no intimidas con él en oración. Y por eso es que en Segunda de Crónicas 18, 7 y 8 dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Perdón. Vuelvo a leer el texto. Dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, una amonestación al rey, no hable así al rey. Y hay muchos que se atreven a hablar de una forma que Dios le está reprendiendo. Cuidado cómo hablas, cuidado cómo te expresas. Y por eso termina diciendo el versículo 8, entonces el rey de Israel llamó a un eunuco oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde estaba o en dónde tenían al profeta de Jehová? ¿Dónde estaba? ¿En la prisión? ¿En la mazmorra? La pregunta es, ¿dónde estaba el profeta Jeremías, que era la única voz de amonestación y reprensión en el pueblo cuando Babilonia vino y se llevó cautivo al pueblo de Dios? ¿Dónde estaba Jeremías? Estaba en el mismo lugar donde tenían al profeta Micaías, en la prisión. ¿Estarían allí ambos por delincuentes o falsos profetas? Todos sabemos que no. Lo tenían allí para silenciar la única voz de reprensión, de exhortación y de amonestación en todo el reino. ¿Será que se estará repitiendo la historia del profeta y Micaías en nuestros días? ¿Qué está sucediendo con los hombres y mujeres que Dios está levantando y está usando para proclamar las verdades para este tiempo? ¿Dónde están? Expulsados de su iglesia, de ese lugar que le llaman casa de Dios. De ahí salieron marginados, acusados, rechazados, vituperados, condenados, blasfemados y nada más y nada menos que por aquellos que se hacen llamar cristianos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. ¿Dónde están estos hermanos? Si miras en el chat, ahí están la gran mayoría. Si les preguntas a la gran mayoría su experiencia de por qué están aquí, de por qué no están en un templo y desde cuándo no están en un templo, ellos te dirán por mi fe, por creer en esta verdad, por pensar, por creer distintos a ellos, por basarme en un solo así dice Jehová. Y ahí están. Y ahora te quiero decir algo, hermano. Cuando Dios permite
que las voces de sus escogidos sean silenciadas, cuando Él permite que sea silenciada la única voz de amonestación y la única voz de reprensión en un templo o en un grupo o en algún círculo cristiano, es porque la suerte de ese lugar o de ese grupo o de esa persona o de ese círculo cristiano ha sido echada. ¿Sabías eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando Dios silenció la voz de Noé metiéndolo dentro del arca, ya la suerte se había echado para todos los habitantes de la tierra. Cuando Dios por su ángel metió a Lot adentro de su casa para que no hablara ni apelara más a la conciencia de la multitud, la suerte de Sodoma y Gomorra estaba siendo echada. Cuando la voz del profeta Jeremías en tiempo de Judá había sido silenciada, ya la suerte había sido echada para el pueblo o la nación o la tribu de Judá. Cuando la voz del profeta Micaías había sido silenciada, la suerte de Acab había sido echada. Y de esto se trata. Y si te das cuenta, las voces de exhortación, de reprensión y de amonestación para estos tiempos se están silenciando. Dios está extinguiendo las voces de sus escogidos en múltiples templos y grupos religiosos. Y cada día, mientras más abandonan los templos, mientras más son obligados a abandonar los templos, es señal, o pudiera ser es una señal, de que el tiempo para ellos, su suerte ha sido echada. Porque si han expulsado la voz de Dios, es señal que no quieren escuchar la voz de Dios. Y desgraciadamente, aquellos que reconozcan la verdad de Dios tienen que cumplir con el mandato bíblico. ¿Sabes cuál es? Salid de ella, pueblo mío. Quizás sean palabras duras, difíciles de entender. Hay hermanos que no conciben esa idea. Por eso es que en Segunda de Crónicas 18, del 9 al 11, dice así ahora. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los siros o a los asiros hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y ahora sucede algo en la historia. El rey Josafat le pide a Acab, tráeme a alguien. Quiero que me busques palabras de un verdadero profeta de Dios. Y dice aquí que el rey Acab envía a alguien a buscar a un profeta de Dios. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Así que el rey manda a buscar a un profeta de Dios que lo tiene en la mazmorra. Y ahora este eunuco le está dando un consejo a Micaías. Y por eso le dice, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. ¿Qué es lo que pretendía este hombre? ¿Algo malo para Micaías? No. Pretendía algo que era bueno. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿lo bueno es siempre correcto? Cuidado. Todo lo correcto es bueno, pero no todo lo bueno es correcto. Ahora, ¿qué es lo que estaba aconsejándole este oficial al profeta?
En otras palabras, le estaba diciendo, lo que le estaba pidiendo el oficial al profeta era, mira, busca la forma para que cuando abras la boca, procura presentar la misma idea que la mayoría, el mismo mensaje que hasta ahora se ha estado presentando. No presentes algo distinto, hijo. Olvídate de tu llamado como profeta, olvídate de lo que es correcto, olvídate de presentar la verdad según Dios y su palabra, sino que presenta la verdad según los hombres. Aquí está en juego tu persona, tu reputación, está en juego tu vida, está en juego tu libertad. Piensa en ti, piensa en los tuyos. Era algo bueno, pero este hombre, aunque lo hacía de corazón, no se da cuenta que cuando alguien está guiado por el Espíritu de Dios, no puede hablar según sus palabras, ni puede pensar según en sí mismo. Por eso dice el Espíritu de profecía que Micaías prefirió sufrir el abuso de la prisión antes que cambiar su testimonio, y en esta ocasión eligió lo mismo. Por eso vamos a ver cómo continúa la historia. En Segunda de Crónicas 18:13 dice, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. Y ahora Micaías se representa al rey. ¿Y qué sucede? Dice, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Fíjense, dice el espíritu de profecía que el rey Acab captó la ironía de Micaías al repetir exactamente las palabras de los 400 profetas. Y es por esto que le dice así. Y ahora en el versículo 16 dice, entonces Micaías dijo, ahora, ¿por qué Micaías ahora ya no puede hablar con ironía o con forma de burla? Pues él dijo, te conjuro. Hay un momento, hay un juramento bíblico que está en Levítico, que es quien conlleva a la persona a decir exactamente la verdad. Por eso es que Anás y Caifás le dicen a Cristo, te conjuro por el Dios Altísimo que nos diga, ¿eres tú el Mesías? Porque hasta ese momento Cristo decía, tú lo has dicho, o quedaba en silencio, pero ahora tenía que salir de su boca, sí, yo soy. Por eso dijo, tú lo has dicho, más yo os digo. Y ahora este rey usa el mismo conjuro. Fíjense, este es un rey que no usa las escrituras, o sea, no les interesan ni las guarda, pero las cita de vez en cuando y cuando le conviene. Y ahora le está citando a él una escritura que a él no le interesa. Te conjuro por el Dios que me digas. O sea, lo pone en juramento. Y ahora dice el versículo 16. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Aquí Micaías le resumió la historia de lo que iba a suceder al rey Acab. Y dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 145, las palabras del profeta debieran haber bastado para indicar a los reyes que su proyecto no tenía el favor del cielo. Dice, las palabras del profeta debieran haber bastado para indicar a los reyes. El problema no era solo con Acab, también era con Josafat, que había tenido un vínculo equivocado con Acab. Y dice, pero ni uno ni otro de los gobernantes se sentía inclinado a escuchar la advertencia. Y ahora ella explica. Acab había trazado su conducta y estaba resuelto a seguirla. Ese era el problema de Acab. No le iba a importar cuánto Dios lo amonestara o le dijera que no. Ya él estaba decidido a hacer su voluntad. ¿Y ahora qué pasa con Josafat? Sigue diciendo la cita. Josafat había dado su palabra de honor. Iremos contigo a la guerra. Y después de hacer una promesa tal, no quería retirar sus fuerzas. El orgullo, ya yo di mi promesa, yo no voy a echarme para atrás. El orgullo te mete en problemas. El orgullo es el que a veces no te deja pedir perdón, no te deja rectificar. Y hermano, es que cuando estamos en pecado,
o lo que es lo mismo, en nuestra obstinación o en nuestro capricho o con nuestro plan o con nuestra estrategia, no importa cuánta verdad se te presente, no la vas a escuchar, no la vas a aceptar. Tristemente, esto es lo que sucede. Por eso continuamos la historia, pero ahora lo hacemos desde el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 22. Y dice así: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Y fíjense, hermano, que para que veamos que Dios no habla entre dientes, ni susurra, ni en secreto, se le es presentado todo el plan a Acab. Primeramente, de lo que está ocurriendo en ese momento, y segundo, de lo que se quiere hacer o de lo que va a acontecer. Dios no habla en secreto. Dios te dice a ti y a mí exactamente qué es lo que Él pretende hacer. Y vamos a ver ahora cómo se le presenta el plan al rey Acab. Primera de Reyes 22, 19 y 20. Entonces él dijo, ¿quién? Micaías. Y sigue diciendo: oye pues, palabra de Jehová. Ahora Micaías le va a revelar con detalles, porque hasta ahora se lo resumió. Vamos a ver el detalle. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aquí Micaías lo que está citando es un concilio de Dios. Él está teniendo un concilio. ¿Y de qué se trata el concilio? Se trata de la persona de Acab. Y por eso sigue diciendo: y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y lo primero que le está explicando el profeta es que su suerte se estaba decidiendo en ese momento. Y usted dirá: decidiendo, pero si Dios dice, ¿cómo vamos a inducirlo para que muera? Ya estaba decidida la suerte. No, todavía al presentarse el plan a Acab, él tenía la oportunidad de rectificar, de arrepentirse, de pedir perdón. A Nínive se le presentó un plan que aparentemente ya estaba destinado a que se llevara a cabo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sin embargo, hubo un cambio, porque todo está sujeto a ti y a mí. Todo dependerá al final de ti y de mí. Está sujeto a una condición. Si te arrepintieres, entonces cambiaría. Se está tramando un plan para engañar al rey, le está presentando Micaías abiertamente acá. A los ángeles de Dios les costaba trabajo buscar un plan para engañar al rey Acab, porque los ángeles de Dios no saben engañar, porque no poseen el espíritu del engañador, poseen el espíritu de Dios. Entonces, cuando encuentras hermanos que sí se atreven a engañar y a mentir, obviamente te das cuenta de cuál espíritu está rodeado este hermano o esta hermana. Por eso es que tenemos que velar hoy en día a quién escuchamos, con quién es nuestro vínculo o con quiénes son nuestros vínculos para este tiempo. Y vamos a ver ahora Primera de Reyes. Vamos a continuar con la lectura. ¿Ves? Capítulo 22, versículos 21 y 22 ahora dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. Vino otro espíritu. ¿Quién eres otro espíritu? ¿Quién se presentó a ese concilio? Satanás. Y todavía Satanás tiene derecho a presentarse a un concilio cuando la vida de alguien es entregada a él. Cuando Saúl fue entregado a Satanás, ahora Satanás podría decir: este es mío y ya sé lo que voy a hacer con él. Por eso cuando consultó al supuesto espíritu de Samuel, que no era Samuel, obviamente le declaró
Y la gente dice, pero le profetizó. No le profetizó, le declaró lo que ya él sabía que podía hacer porque se le había dado permiso, porque ya Saúl había sido entregado en sus manos. Y cuando somos entregados en manos de Satanás por nuestro capricho, nuestra obstinación, él tiene un solo propósito contigo, conmigo. Y es por esto que se estaba tramando un plan para engañar al rey, y ahora vino otro espíritu que legalmente podía estar allí en ese concilio. Satanás, si se le entregaba la vida del rey Acab a Satanás, él ya tenía un plan para matarlo, y Dios le concedió el permiso porque Acab ya no decidiría más por Dios. Y la mayor prueba sería esta, que habiéndosele presentado esta visión, él no lo creería ni se arrepentiría. ¿Le sirvió de algo conocer la visión a Acab? No. Vamos a ver el siguiente texto, Primera de Reyes 22, versículos 23 y 24. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu, está diciendo, esto es Micaías que le está declarando al rey. Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha declarado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Estos son los hermanos que pretenden escuchar la voz de Dios y pretenden de que tú no la escuches o de que tú no la estás escuchando, que ellos sí. Y este hombre golpeó al profeta. Y aquí vemos la demostración del verdadero espíritu de quien está delante de ti. El espíritu agresivo de falta de amor, de odio, de intolerancia, de falta de empatía, el espíritu de persecución, el espíritu de inquisición, los celos por parte de aquellos que se autoproclaman siervos de Dios. Si nos aliamos a las personas equivocadas, el espíritu de esa persona lo vamos a recibir nosotros. Por eso es que es importante con quién estás aliado en este tiempo. ¿A quién le crees? Y dice la Biblia, por la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriaría. No se trata de la maldad de los incrédulos y de los impíos. Se trata de la maldad de los que se dicen ser siervos de Dios. Eso es lo que se refiere a la Biblia. Y eso es lo que estaba pasando con Micaías y con estos falsos profetas de Acab. La crisis, hermanos, es lo que hace que ellos revelen en realidad qué espíritu tienen por dentro. Así que este falso profeta golpea a Micaías, y ahora en el versículo 25, y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Ahora Micaías le dice algo a este falso profeta. Me llama la atención lo siguiente, hermano. Aquí hay mucho que meditar. Micaías estaba denunciando de cuál espíritu estaban dominados estos profetas. El de Satanás. Específicamente cuál, porque hay diferentes espíritus. Ellos estaban dominados por el espíritu del miedo. Y es por esto que tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Y en cierta ocasión alguien nos hablaba y nos decía, porque Dios te puede estar hablando a través de fulano o de mengano. Y yo le decía a esta persona, mira, fulano y mengano cuando hablan muestran miedo. Y me cuesta trabajo entender quién me está hablando, porque no sé si es Dios o si es el miedo de ellos, porque siempre tienen miedo. Y al miedo hoy en día lo disfrazamos de prudencia. Ahora, muchos preguntan, hermanos, ¿y cuándo debemos ser prudentes y cuándo debemos ser valientes? Miren, cuando se trata de levantar en alto un así dice Jehová, no existe prudencia. Es valor. Cuando se trata de poner en práctica algo que tiene frente a ti, bueno, pues usa prudencia.
Pero cuando se trata de obedecer a Dios, no hay prudencia, no se puede obedecer con prudencia. Cuando se trata de obedecer a Dios, obedece a Dios. Cuando se trata de hacer lo que Dios dice, se hace. La prudencia es cuando quieres trazar algún plan en particular tuyo. Pero generalmente cuando Dios habla, no existe prudencia para con Dios. Porque nadie puede decir, hay que obedecer a Dios, pero con prudencia. Ten cuidado, no es así. Eso es lo que enseñan hoy en día. Mira, tengamos cuidado, no nos vayamos al extremo. Esa es la prudencia de los hombres hoy en día. Porque a Dios no le importa la ley, lo que le importa son los seres humanos. Entonces, cuidado con la prudencia que los hombres declaran que debemos tener. Cuidado de quién te habla. De los cobardes no puedes esperar mucho. Y estos profetas tenían espíritu de cobardía. Por eso él les dijo, están ahora muy valientes delante del rey, pero vas a saber cuando mañana estés corriendo, escondiéndote de un aposento a otro. ¿Por qué? Porque te van a estar buscando toda esta gente que tú le has profetizado una falsa profecía. Y cuando mañana se cumpla la profecía que yo estoy diciendo y no la tuya, tú vas a correr y te vas a esconder. ¿De cuál espíritu está revestido esta persona que está delante de ti? Deberías preguntarte. ¿Quién está delante de ti? ¿Qué espíritu le posee? Fíjate cómo habla, cómo se expresa, qué enseña, cómo enseña. Y esto te va a ayudar mucho para entender. Continuamos con el relato bíblico. Ahora en Primera de Reyes 22, versículos 26 y 27. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y miren qué dice ahora, versículo 27. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Un momentico. Hasta que yo vuelva en paz. ¿Dijo Dios que el rey volvería en paz? No. Y en Primera de Reyes, en el siguiente texto, miren cómo Micaías declara lo siguiente. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oídlo pueblos todos. Lo que estaba diciendo en otras palabras Micaías era, fíjense bien lo que el rey acaba de hacer. Yo acabo de dar una profecía, él está declarando que no se cumplirá. Ahora mañana tengamos en cuenta ambos partes y mañana sabremos. Y por eso le dijo al rey, si tú volvieras en paz, entonces lo que yo he dicho no es de parte de Dios. La suerte de Acab había sido echada. Dios dijo, vas a morir. Y el rey dijo, regresaré en paz. En el jardín del Edén, la mujer dijo, Dios dijo que moriremos, y la serpiente, no morirás. Dios está diciendo algo en su palabra hoy en día y el hombre está declarando lo contrario de ella. Y quizás ustedes ni se den cuenta ahora por qué estoy diciendo esta frase. Dios está diciendo algo o muchas cosas en su palabra y el hombre está declarando lo contrario de lo que ella dice. Más adelante entenderemos muchas cosas. Y por eso es que ahora en Primera de Reyes, siguiente versículo, capítulo 22, ahora versículos 29 y 30, dice así. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¿Cuál era el espíritu de Acab? El mismo que tenía sus profetas, tenía miedo. Pero aún más, el error del rey y el de muchos hoy en día es el de pensar que se trataba de burlar al hombre. A este lo engaño fácil, piensan muchos. Y al hombre lo podrás engañar. Te podrás burlar de él cuantas veces quieras. Pero se nos olvida que a quien estamos tratando de burlar es a Dios, que no es al hombre al que estamos tratando de burlar, es a Dios al que todo lo ve.
Por eso le hablaba de este hermano, la experiencia que tuvimos con este hermano. Él cree que engañó a uno. Al declarar, no, no pude viajar, tengo problemas con el pasaporte. Y no nos damos cuenta, hermanos, el pecado nos vuelve tontos. La avaricia o la obstinación o el error que vivimos o la falsa imagen la doble personalidad que vivimos nos vuelve tontos porque este rey creyó que podía burlar los designios de Dios engañando al rey asirio. Porque siempre pensamos, si logro burlar, él pensó así, si burlo al rey asirio y lo engaño y no me encuentra, no se cumplirá la palabra de este profeta. Y por una tontería que pensamos, el rey creyó que podía burlar al hombre, cuando en realidad no se daba cuenta que estamos burlando a Dios. Y eso es lo que pasa con muchos hermanos. Están burlando a Dios, no a nosotros. Cuando burlas a tu hermano, estás burlando a Dios. Cuando engañas a tu hermano, estás engañando a Dios. Y vamos a ver cómo continúa la historia de este rey. Ahora versículos 31 y 32. Mas el rey de Siria, habiendo mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. No me interesan los oficiales de su reino, no me interesan los soldados, ni el batallón, ni la infantería, no me interesa nada. Solo me interesa el rey. Y sigue diciendo el versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat, dice esta versión, gritó, pero hay otra versión que dice clamó. Ahora, la pregunta, bueno, ¿qué sucedió cuando clamó el rey Josafat? Siguiente versículo. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y aquí está el asunto. ¿Por qué se acercaron a Josafat pensando que era el rey de Israel? Porque Josafat estaba vistiendo las vestiduras del rey. Y ellos esperan que el maestro de la ley, o el profeta, o el rey, o quien sea, y estoy usando diferentes aplicaciones, ellos esperaban que el rey Acab se vistiera como rey. Y aquí fue el error de ellos. Pero se encuentran con Josafat. Y Josafat clama en ese momento. ¿Ustedes creen que clamó con los ojos cerrados? Ay, Dios mío, ahí viene. Josafat clamó. Por eso dice la versión antigua, gritó. Ellos lo vieron levantar las manos. Ellos escucharon su oración. Ellos vieron que se quedó quieto en el lugar. La pregunta es, ¿por qué supieron los soldados que no era el rey Acab al que tenían delante de ellos? Me llamó la atención. Porque ellos sabían que el rey Acab no se identificaba con Dios, ni con la fe de Dios, ni con nada que tuviera que ver con Dios. Creyendo que vestía la vestidura de un rey, se acercaron a él, pero descubrieron que no era el rey. Y para cómo lo ven clamando, y obviamente ni tuvieron que acercarse para verlo de cerca, dijeron, este no es el rey, este es otro que está con él. Porque ciertamente Acab no haría lo que este hombre está haciendo. Sabes que la gente te conoce y creemos que no nos conocen. Y creemos que podemos disfrazarnos detrás de un traje o de palabras bonitas. Pero ciertamente Dios hace que la gente sepa la verdad. Y la verdad os hará libre. Por eso es que en el siguiente versículo continúa la historia diciendo, Primera de Reyes 22, 34 al 38. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y un momentico antes de seguir. Y aquí viene el asunto, antes de seguir ahora. El rey dijo,
si logro engañar al rey de Siria, no me capturan, no se cumple la profecía. Y resulta que alguien a la aventura lanzó una flecha. Y la flecha fue dirigida por el maligno, no por Dios. Fue aprobado por Dios, pero fue por el maligno, porque ya su vida había sido entregada. Su suerte había sido echada por su propia obstinación. Y quiero que sepas, cuando nos obstinamos a tal punto que Dios retira su espíritu, dice la sierva del Señor que ni Dios mismo puede hacer nada cuando retira su espíritu. Volvamos a la historia entonces, a ver qué sucede. Dice que el rey cae herido y le dice al cochero, sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había reciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Dice que tuvieron que empezar a dar vueltas porque los asirios rodearon, se dieron cuenta de cómo los soldados protegían a un cierto carro que tenía a alguien que no tenía vestidura de rey, pero lo estaban protegiendo. Y ese carro quería salirse de la batalla para poder llegar al campamento o llegar al castillo, a un lugar de seguridad. Pero no pudieron y eran dando vueltas. Y los soldados de rey acá protegiendo acá para que los asirios no llegaran y los asirios controlando el momento, la guerra, para que no se salieran de su cerco. Y así se prolongó la batalla y se desangró el rey Acab. Y continúa la historia. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. ¿No fue esto lo que Dios dijo a través del profeta Micaías? Y sigue diciendo la misma profecía que Dios había declarado a través del profeta Micaías. Versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Ahora, ¿qué palabra fue la que Dios había hablado? Bueno, si vemos, vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 19, dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle, diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Son palabras del profeta al rey Acab. Y obviamente se cumplió las palabras de Dios que Dios le había dado a este profeta sobre Acab, porque ciertamente su sangre había sido comida por los perros, pero aún más, su pertenencia y su cuerpo fueron lavados en un estanque donde las prostitutas se lavaban. Me imagino, como hay niños, me imagino que ustedes tienen una idea del lenguaje bíblico, de lo que está queriendo decir. Y tristemente, así termina la historia de Acab, obstinado en su rebeldía contra Dios, en su rebeldía, en su engaño, en su persistencia al engaño. Y así por poco perece Josafat, por estar metido, o perdón, por estar unido primeramente a alguien que no debía estar y por estarse llevando, dejar por su orgullo, ya que él habiendo escuchado al profeta de Dios, debió decir en ese momento, sabes que ciertamente yo te dije a ti, oh rey, que iba a estar contigo, pero ciertamente Dios está diciendo que no, por lo tanto no voy, porque por algo Josafat pidió consultar a Dios y resulta que consulta a Dios, Dios dice que no, y aún así persiste la idea de ir a la guerra con alguien que no debía estar unido y por encima de la palabra de Dios. Pero Josafat fue sincero y se arrepintió y cambió. Por eso es que Josafat más adelante, cuando Moab y Amón, de hecho, ¿quiénes son Moab y Amón?
Ahí está en Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Moab y Amón son los hijos o productos o el producto del incesto de las hijas de Lot con su padre Lot. Entonces, ¿son estos parientes de Israel? Sí. ¿Quiénes serán los que te perseguirán? ¿Los de afuera? No. Los tuyos y los míos. Los hermanos que se autoproclaman hijos de Dios y hermanos nuestros en la fe. Pero en esta ocasión, Josafat, su fe había sido fortalecida. Y por eso al final, comparto con ustedes, dice una frase que es la mayor verdad. Y es la verdad por la cual el cristiano vive. Por eso Josafat reunió a su pueblo, oró. Y luego le dice al pueblo: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y ahora viene la frase: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabía Josafat que creer en Jehová daba seguridad? Sí. ¿Aprendió Josafat que creer en sus profetas daba prosperidad? Sí. Entonces, hermano, con esta historia terminamos nuestro estudio en esta ocasión. Hablamos de muchas cosas desde el comienzo de la historia hacia acá. Y espero que estés meditando en las palabras de Dios desde el comienzo de la historia. ¿Quién era Acab? ¿Quiénes son los que nos rodean? ¿Cuál fue el error de Josafat? ¿Cuál fue la obstinación de Acab? ¿En qué terminó? Hoy en día tenemos que aprender a rodearnos de personas que sean espirituales, de hermanos que no sean carnales, de hermanos que nos lleven a amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos, no que nos conlleven a odiar a nadie. Los hermanos chismosos y habladores de más, tenemos que apartarnos de ellos. Los que presentan doctrinas falsas son borrachos en la fe, tenemos que apartarnos de ellos. No podemos hacer vínculos con ellos. Y cuando hablamos de apartarnos, hacemos de hacer vínculos con estos hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo nos dirigimos en este tiempo. Dios nos está hablando, pero el que está a nuestro lado nos está ayudando a escuchar la voz de Dios o nos está sirviendo de entretenimiento para no escuchar la voz de Dios. Que Dios te bendiga en esta ocasión y te guarde. Que Dios nos ayude a nosotros a entender cómo debemos vivir como cristianos, cómo debemos conducirnos, de quién caminaremos al lado, hombro a hombro, en los últimos tiempos, para llevar esta obra hasta el final. ¿Con quiénes me voy a reunir y estaremos juntos para recibir la lluvia tardía, el Espíritu de Cristo en este tiempo? Espero que las enseñanzas de esta historia nos ayuden y nos den el valor, la valentía de llevar a cabo las cosas tal como están en la palabra de Dios. Que el espíritu del miedo y de la crítica no esté de nosotros, que poseamos todo el Espíritu de Cristo. Oramos una vez más para terminar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, por el estudio de tu palabra. Y gracias te damos porque de ella no solamente emana sabiduría y conocimiento, también recibimos el valor, recibimos los frutos del Espíritu, porque tu Espíritu así lo pone en nosotros a través del conocimiento de esta palabra. Que los que estén escuchando en esta ocasión y mañana y el resto y en un futuro, podamos tomar la misma determinación, apartarnos de todo mal y apartarnos de todo y de aquellos que no son consagrados a Jehová. Bendícenos en este sábado, que sintamos tu presencia y que sigamos en tu reposo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios te bendiga.